Muy buenas noches. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Ya estamos listos para continuar con nuestro webinar. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. No sé si se escucha o si me escuchan. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Sí. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos ya listos para iniciar. Les pedimos una disculpa, tuvimos un problema aquí de conexión. Ustedes saben que este tema de la conexión siempre es un problema en nuestro país y en Latinoamérica, pero gracias a Dios se pudo resolver, así que una disculpa por ahí. Pero ya estamos aquí listos para continuar con este webinar, que yo espero que esté contribuyendo a cada uno de ustedes en su conocimiento, les esté respondiendo algunas preguntas y también les esté generando otras preguntas, porque eso es parte del ejercicio que hacemos cuando enseñamos. Bueno, permítanme presentarme para los que no me conocen o los que estuvieron, o los que no estuvieron en la clase pasada. Mi nombre es David Martínez y soy el coordinador de los centros de estudio Atkinson aquí en el Instituto Atkinson o el Seminario Bíblico Mexicano. Entonces, tenemos a nuestro cargo algunos programas. Y este webinar lo diseñamos con la intención de poder aportar algo a cada uno de ustedes. El día de hoy iba a estar el profesor Javier Pérez, quien es profesor de griego y hebreo, tomando el curso. Sin embargo, tuvo una urgencia familiar ahí de enfermedad y por esa razón no puede estar el día de hoy. Así que yo voy a tomar esta semana. Yo iba a tomar la última semana, pero la voy a tomar entonces tanto el día de hoy como el próximo viernes. Muy bien. Y vamos a cerrar entonces con la siguiente semana, con las temáticas que nos corresponden. Antes de iniciar, quiero hacer dos cosas. Primero una oración y después algunas recomendaciones necesarias antes de iniciar la charla correspondiente al día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este espacio, por esta oportunidad que tú nos das de poder reunirnos, Señor,
en torno, Señor, a estos medios digitales. Ponemos en tus manos este tiempo, pedimos tu dirección, pedimos, Señor, tu acompañamiento y que todo lo que vamos a discutir, Señor, a reflexionar el día de hoy, nos ayude a pensar, Señor, y a comprender tu palabra. Señor, dirígenos, ponemos en tus manos este tiempo, este diálogo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dirija. Amén y amén. Muy bien. Segundo, antes de la charla del día de hoy, voy a hacer algunas recomendaciones. Primero, algunas recomendaciones técnicas. Mantenga su micrófono cerrado, por favor, para evitar interrupciones. Si lo abre, a veces el ruido se filtra y nos complica un poco la clase. Así que cuidado ahí, tenga mucho cuidado que su micrófono esté cerrado para evitar que tengamos alguna interrupción. ¿Ok? En segundo lugar, voy a dar yo la ponencia, voy a avanzar. Por favor, vaya anotando sus preguntas. Todas las preguntas que vayan surgiendo, anótelas para que no se les vaya a olvidar. Después de la ponencia que yo voy a estar impartiendo ahorita, entonces empezamos la etapa de preguntas. Por favor, anótelas. Esto para permitir tener el cuadro completo, porque a veces se pregunta algo que se va a responder después. Entonces, la dinámica ahorita es poder avanzar en toda la charla y usted vaya generando las preguntas. Si se le contesta en el transcurso, pues qué bien, ¿no? Y si no, pues al final, con toda confianza, hace la pregunta. En tercer lugar, y es quizás la recomendación más importante, y lo mencioné en el primer taller, esta no es una conferencia ni pastoral, ni espiritual, ni de formación en un sentido de discipulado cristiano. Esta es una conferencia académica que parte de un estudio, de una investigación, y vamos a abordar ahorita este periodo por lo regular usando dos recursos, la historia y en algunos momentos vamos a usar la arqueología bíblica, ¿sí? Es decir, no vamos a hablar de la Biblia en un sentido espiritual, pastoral, y no es que no lo sea. Además, aquí veo a algunas hermanas de la Iglesia Central, donde yo también tengo el gusto y la bendición de ser pastor, pero en este momento no voy a estar en modo pastor, sino voy a estar en modo académico. Por eso, si algunas cuestiones le causan ruido, no se enoje conmigo. Es parte de la investigación y que podemos dialogarlas y podemos preguntarlas y podemos irlas conociendo. Tampoco yo tengo todas las respuestas. Yo solamente soy una persona que pues, estudia o que ama la investigación bíblica. No las sé todas y no puedo responderles ahorita, pues tenemos chance todavía el viernes y seguramente yo puedo investigar más y le puedo responder. Muy bien. Entonces, si usted tiene alguna pregunta ya después, de preferencia levante su mano digitalmente para yo poder ubicarle inmediatamente. Algunos la levantan físicamente, pero como no me caben todas las pantallas, todas sus caritas en una sola pantalla, pues algunos no los veo. Entonces, si usted levanta su mano digitalmente, va a ser mucho más fácil que yo lo identifique. Muy bien. Así que sean todos bienvenidos y vamos a empezar entonces con la ponencia o la charla del día de hoy. Déjenme aquí acomodar mi diapositiva. Ok. Muy bien. ¿Sí la ve por ahí? Dice el periodo intertestamentario. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ven las pantallas? Ok. Bueno, entonces creo que estamos bien ahí. Vamos a empezar entonces con la ponencia del día de hoy. ¿Qué vamos a tratar en este día o en esta semana? ¿Qué conferencias, qué aspectos vamos a ver del periodo intertestamentario? Vamos a ver cómo nació y se formuló algunos temas teológicos que ocupan tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Particularmente, en este día, vamos a ver
tres cosas que son esenciales para la charla del día viernes. Muy bien. El día viernes, y nos vamos a meter en algunas temáticas un poquito más complejas. El día de hoy vamos a tocar algunas de ellas, pero sí me interesa mucho que tengan el panorama completo de cómo Israel llega al periodo intertestamentario. Muy bien. En primer lugar, hay algunas cosas que son fundamentales y esta es información sumamente importante para entender el periodo intertestamentario. Lo que voy a mencionarles ahora, probablemente ustedes ya lo conocen, pero voy a mencionar otros aspectos más y por eso lo voy a hacer en forma de una línea de tiempo que nos permita ubicarnos previo a lo que vamos a mencionar. ¿Ok? En primer lugar, hablemos del año 721 antes de Cristo. Esta es una de las fechas que arqueológicamente, fuera de lo que dice el texto bíblico, se pueden rastrear y se pueden ubicar. Es decir, en documentos que no son de la Biblia, sino que también puede ser evidencia arqueológica. El año 721. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, pues Asiria invade Israel, o lo que en la Biblia se le conoce como el Reino del Norte, y la destruye. Asiria, comandada por Sennacherib, invade el Reino del Norte y destruye prácticamente Israel. La quemó, la sitió, la destruyó. Ocurrió una desgracia tremenda ahí. ¿Ok? Sí siguen viendo la diapositiva, ¿verdad? Porque moví algo aquí, pero si siguen viendo la diapositiva, se les movió. Hola, ¿sí ven la diapositiva todavía? Sí, hermano, sí ¿Sí? se ve. Ok. Es que se me movió aquí la pantalla, como tengo dos monitores. Ok. Muy bien. Entonces, los asirios al mando de Sennacherib invaden el reino de Israel y se llevan cautivos a Asiria. Bueno, lo que a juicio de los asirios son las personas que valen la pena. Es decir, se llevaron a príncipes, a gente joven, artesanos, etcétera, y van dejando en lo que antiguamente era Israel, pues a los enfermos, a los inválidos, a la gente que a juicio de Asiria no le iba a funcionar mucho, no valía la pena, los dejaron ahí. Y no solo eso, sino que repoblaron el reino del norte con ciudadanos asirios. De hecho, ahí el pasaje que yo les puse, ustedes pueden leer todo el capítulo o lean Reyes para ver todas las situaciones, tanto políticas, económicas y teológicas, que se conjugan en la caída del reino del norte. ¿Qué pasó? Bueno, el reino del norte dejó de existir, desapareció, y ahí se asentó, pues, ciudadanos asirios, y bueno, Israel desapareció. Siguiente etapa, siguiente fecha que es importante. Hay movimientos políticos por ahí. Asiria cae. Asiria ya no es ahora una potencia y en su lugar sube Babilonia, la gran Babilonia. Babilonia es una potencia tremenda con un ejército poderoso y le comienza a exigir impuestos al reino del sur o Judá, cuya capital es Jerusalén. Entonces les empieza a pedir impuestos y le dice, pues paguen impuestos, si no los voy a castigar. Y Judá, en lugar de obedecer al rey de Babilonia, pues le pide ayuda a Egipto. Entonces se alía con Egipto y pues no paga impuestos. Uno de los profetas que está activo en este periodo es Jeremías. Lean a Jeremías para que puedan conectar lo que estoy diciendo. Jeremías le dice al rey Sedequías que le haga caso al rey de Babilonia y que le pague los impuestos, pues. Dice, hazle caso, porque si no le haces caso, el Señor no está contigo y les van a destruir. Pero en lugar de pagar impuestos, como dije, se alía con Egipto y castiga al pobre Jeremías. Ustedes ya han leído su libro, ¿verdad? El profeta Jeremías. Lo encarcelan, lo golpean, se burlan de él, lo silencian, porque la posición de Jeremías es que
Judá, perdón, Jerusalén sí le paga impuestos a Babilonia. La cuestión es que probablemente si Judá o Jerusalén, Judá, principalmente el reino de Judá, le hubiese hecho caso a Jeremías y le hubiesen pagado los impuestos al rey de Babilonia, probablemente no los hubiesen destruido. Pero como hay una resistencia de esta nación, pues entonces entra Babilonia y desata una de las destrucciones más grandes que el reino del sur o Judá recuerda. Destrozaron la ciudad, la incendiaron, y la Biblia nos va a narrar algo verdaderamente espantoso, sobre todo con Sedequías, que es el rey. El rey Sedequías intenta huir, dice el texto, y lo encuentra en camino a Jericó. Cuando huyendo, intenta huir, lo agarran por ahí. Entonces lo traen a él, traen a toda su familia, a sus hijos, y frente a él, dice el texto, que le cortan la cabeza a sus hijos para que lo vean. A él le sacan los ojos, lo encadenan y lo mandan a Babilonia. ¿Okay? Entonces, así cae el reino de Judá. ¿Qué pasa también? Que a juicio de Babilonia se lleva a la gente que es productiva para ellos, jóvenes, fuertes, artesanos. Se los llevan a Babilonia también como cautivos. Y entonces tenemos que el reino del norte en el 721 cae y Judá, que es el reino del sur, cae en el 586 por la invasión de Babilonia. ¿Qué pasa en ese periodo? Bueno, la otra etapa que recuerda el texto y que nos muestra, particularmente el Antiguo Testamento, es el retorno. El retorno se puede fechar aproximadamente en el año 520. La Biblia, de hecho, habla de 70 años, pero hay algo que es importante entender. Cuando la Biblia habla de números, por lo regular son números simbólicos o teológicos. No son números históricos, ¿sí? Por eso se habla de, no sé, unos 70 años aproximadamente, pueden ser más o menos, o sea, pueden ser 50, 60, 75, pero vamos a redondearlo en 70. Usted puede decir, no, pero es que la Biblia habla de 70, sí, pero otra vez, son números simbólicos, no, porque para los escritores la historia no es como para nosotros en la historia. Por ejemplo, para nosotros la historia son números exactos, son fechas, son lugares, y entre más exacto sea, más histórico es. Para los escritores antiguos, la historia no necesariamente tenía que ser fechas exactas, sino una interpretación de eventos o una interpretación de sucesos. Por eso el 70 es un número aproximado. Más de eso, 100, 200, no. Eso es imposible porque ya no encajaría con otros movimientos. Ahora, hay que entender que entre la segunda imagen que está ahí, que es el exilio de Judá, y el retorno, en el mundo alrededor, que era lo que le explicaba la maestra Anita la semana pasada, hubieron movimientos, hubieron cambios. Los persas vencieron a Babilonia y entonces los persas asumen el poder, los persas. El personaje que encontramos ya en la Biblia para el último periodo, que es ese periodo del retorno, es Ciro. El rey Ciro es el gobernante. Y curiosamente, hermanos, Ciro es un rey muy benévolo, muy buena gente. Es más, arqueológicamente hablando, hay un cilindrito, algo así redondo, que era una forma en la que escribían. Imagínense un cilindro de este tamaño, donde está escrito alrededor, escrito por Ciro, este rey persa. Ese cilindro es considerado la primera formulación de los derechos humanos. ¿Sí? Es más, en la ONU hay una carta de este cilindro que, repito, es considerado la primera formulación de los derechos humanos del mundo. La escribió Ciro. En esa carta que se encontró, Ciro exhibe mucho del respeto que él tiene hacia todas las personas. Por ejemplo, en ese cilindro habla de que respeta a los niños, respeta a los ancianos, los cuida, etc. Y obviamente también habla ahí de la religión que profesan los persas, ¿no? Pero lo que llama la atención
es cómo exhibe el respeto por los derechos humanos. Entonces, cuando uno lee la Biblia, se va a dar cuenta que Ciro propicia el regreso o el retorno de algunos pueblos que estaban cautivos en Babilonia. No en Persia, porque los judíos estaban en Babilonia. Pero ahora Ciro gobernaba Babilonia también. Entonces Ciro no solo beneficia o procura el regreso de los judíos, sino también de otros pueblos. Por ejemplo, hay evidencia arqueológica de que también apoyó a algunos asirios, pueblos asirios que estaban cautivos también en Babilonia. Él promovió su regreso hacia sus pueblos. Y en el caso bíblico, los judíos pues retornan. Y tal y como encontramos en el texto, en este retorno Ciro les financió el viaje, no solo les financió el retorno, sino que también él les permite reconstruir su templo. Muy bien, les permite reconstruir el templo. Y bueno, Israel entonces regresa bajo el mandato de este nuevo rey. Ahora bien, hay un dato que es sumamente importantísimo y es un dato que vale la pena mencionar para entender todo lo que vamos a decir tanto esta segunda semana como la tercera semana que falta. Y es que el pueblo estuvo cautivo, como ya les mencioné, aproximadamente 70 años. Estuvieron cautivos en Babilonia. 70 años. ¿Okay? Sí dice aquí alguien que no está escuchando y no sé si los demás escuchan. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? Ah, ok. Entonces hay que revisar ahí el audio. Probablemente al entrar, siempre que uno entra dice usar audio por internet. Eso hay que presionar para que se pueda escuchar, si no, no se escucha. Bueno, este dato que está aquí no es menos importante porque es necesario que todos los que estudiamos el texto nos ubiquemos históricamente. Primero, los que se fueron, hermanos, al exilio no son los mismos que regresaron. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, no es que se fueron estos y después de unos años regresaron y ya. No, 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 no. Los que se fueron al exilio murieron. Murieron en Babilonia. Los que regresan son personas que nacieron en Babilonia. No hay que perder de vista eso. Es decir, gente que nació en Babilonia. ¿Por qué es importante esto? Porque los que nacen en Babilonia son de nacionalidad babilónica, por decirlo de esta forma. Crecieron en la cultura babilónica. Se desarrollaron ahí. Nosotros los mexicanos entendemos bien esto por los que tienen familiares en los Estados Unidos. Ustedes saben que se puede ir un mexicano para allá, pero los que nacen en los Estados Unidos ya hablan inglés y piensan como americanos. Entonces, esto es vital para entender lo que va a ocurrir en el periodo intertestamentario. Es decir, los que nacen en Babilonia crecen en una cultura babilónica y de alguna forma se creen o se consideran babilónicos. Absorben sus costumbres, su idioma, su forma de pensar. Y no fueron 20 años, fueron 70 años aproximadamente. Es decir, algunos incluso es probable que hayan nacido y muerto en Babilonia y hayan venido a la tercera generación. Entonces, cuando hablamos del retorno, siempre hay que entender que los que empiezan o los que regresan son personas que estuvieron muchos años viviendo en Babilonia y que no conocieron para nada el lugar de donde salieron. Tampoco tuvieron mucho contacto con algunas tradiciones que habían en sus pueblos, sino que se desarrollaron en Babilonia. Quizá alguien puede decir, sí, hermanos, pero los judíos cuidaban mucho sus costumbres. Es posible, y de hecho lo vamos a ver más adelante. Pero esto no niega que hayan tenido contacto con una cultura diferente
y que esta cultura haya tenido influencia en ellos. Eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Entonces, este dato es fundamental para poder entender lo que voy a decir a continuación. Cuando regresan, ¿qué es lo que traen de regreso? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a entender el periodo intertestamentario de este pueblo que fue llevado cautivo y que posteriormente regresa a su tierra? Pero ¿qué se traen también? Bueno, en primer lugar, se traen de Babilonia el alfabeto. El alfabeto de Babilonia. ¿Ok? Es decir, los que crecen en Babilonia ya no hablan el mismo tipo de hebreo que hablaban los que llegaron a Babilonia. Y ahorita les voy a mostrar una imagen por aquí. Esta es una tablilla de arcilla encontrada en Gezer o en Gezer, ¿no? Como lo leemos en el texto. ¿Sí? Ahí ustedes van a ver, déjenme poner aquí un apuntador. Aquí está. Aquí ustedes van a ver, y es una de las pocas evidencias del hebreo antiguo, los caracteres. Este idioma es el hebreo. Solamente que la caligrafía o los caracteres son diferentes. Aquí están. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. O sea, se lee de aquí hacia acá. No se lee como en nuestro idioma. Entonces, este tipo de caracteres era el hebreo antiguo que tenían los de Judá antes de irse al destierro de Babilonia. Eran unas letras raras que se perdió. Esto no se escribe más, pero era el tipo de caracteres que ellos utilizaban. Esta tablilla de arcilla es un calendario en realidad, es un calendario, es un pedazo nada más que hay. No se sabe, como dicen los expertos, si era un calendario escolar, o algún calendario que hablaba de algunos temas de las cosechas, no se sabe. Eso ya es otro tema, pero aquí lo que nos interesa más bien es entender cómo eran los caracteres de eso. A este tipo de hebreo se le conoce como hebreo, el hebreo de la época del primer templo, así se le llama. O también el hebreo clásico medio. ¿Ok? Es un hebreo, es hebreo, pero se escribe con este tipo de caracteres, caligrafía o alfabeto. Algunos, por ejemplo, han traído de reconstruir cómo sería este alfabeto. Y algunos han pensado que estas letras que ustedes ven aquí representarían algunas imágenes como jorobas de camello, puertecitas de tiendas, eran unos caracteres que eran tomados de la rutina diaria. Muy bien. Cuando los judíos regresan del exilio, traen este tipo de hebreo que se conoce como hebreo cuadrado o arameo. Este es el que conocemos nosotros. ¿Sí me explico? Es decir, los que crecen en Babilonia aprenden el alfabeto arameo. O vamos a decirlo de esta forma, es un hebreo cuadrado o también llamado arameo. Es un hebreo más refinado, si queremos decirlo de alguna forma, donde el tipo de letras ya no es la rústica que tenían antes, es otro alfabeto, es otro tipo de caracteres y se considera un poco más sofisticado. ¿Okay? Para la escritura. De hecho, esto que ustedes ven aquí, la foto, es un fragmento del Targum. ¿Y qué es el Targum? Eso lo vamos a encontrar, vamos a entender un poco en Esdras. Es la traducción de algunos textos antiguos del hebreo antiguo al arameo. ¿Y por qué empiezan a traducir del hebreo antiguo al arameo? Porque los que regresan no hablaban hebreo antiguo, o hebreo del primer templo, como les dije.
¿sí? Ya no, hablaban arameo. Entonces no entendían nada del hebreo antiguo y por esa razón se hacen estas traducciones de ese tipo de hebreo al arameo. Ahora, este tipo de lenguaje es un poco más sofisticado que el que tenían anteriormente. Entendamos algo. ¿De dónde lo traen? Pues de Babilonia. En Babilonia se hablaba dos idiomas. El acadio, que es un tipo de hebreo es una variedad babilónica, que es el acadio, pero es un idioma de élite, es decir, el acadio, que se hablaba en Babilonia, solo lo hablaba la gente de dinero o la gente culta, hablaban el acadio. El pueblo llano, el pueblo común, en Babilonia hablaba el arameo. ¿Ok? Entonces, este es el idioma que los judíos traen de regreso y en los cuales se van a traducir o a escribir varios de los documentos que hoy tenemos nosotros en la Biblia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo primero que va a ocurrir en el periodo del post-exilio, en el periodo intertestamentario, es que el idioma entonces va a cambiar porque lo trae. Y ahora aparece este nuevo idioma, esta nueva escritura que se va a usar posteriormente. ¿Ok? Otro aspecto, que ya que estamos mencionando a Esdras, vale la pena mencionarlo, es que a estos grupos que regresan ya se les empieza a llamar judíos. De hecho, la palabra judío se usa por primera vez en Esdras capítulo 4. Si usted quiere, lea Esdras capítulo 4, particularmente el versículo 12. Ahí va a venir la expresión judío, es decir, personas pertenecientes a Judá o los judaítas. Los que llevaron al exilio le llamaban judaítas porque eran de la región de Judá. Y a Israel se le llamaba el reino del norte, que desapareció. Ustedes saben que en la narrativa bíblica la tribu de Judá queda al sur, ¿sí? Y el reino de Israel queda al norte, ese es el que desaparece por los asirios, y el reino del sur es Judá, y cuando los llevan, pues se llevan a estos que son judaítas, y posteriormente ya con Esdras se le empieza a llamar judíos. Muy bien. Siguiente. ¿Qué más traen del exilio? Bueno, otro concepto que comienza a formularse aquí, bastante fuerte en la época del post-exilio y que se asienta en el periodo intertestamentario, es la centralidad de las escrituras. La centralidad de las escrituras. Poco antes del exilio, lo central para comunicarse con Dios eran los profetas. Pero en este periodo, las escrituras hebreas, judías, comienzan a tomar centralidad teológica. Recuerden que la Biblia hebrea no se divide como nuestras Biblias, en Pentateuco, en libros históricos, sino que la Biblia hebrea se divide en la Torá, que es lo que nosotros le llamamos Pentateuco, los Nebim, que son los profetas, y curiosamente ahí entran también los libros históricos, los Nebim, y los Ketubim, que significa otros escritos. ¿Okay? Así se divide la Biblia hebrea. ¿Qué pasa en este periodo? Que como desaparece el profetismo, entonces ahora las escrituras se convierten en algo central para la fe y para la esperanza del pueblo judío. ¿Okay?
la Torá, los Nevim y los Ketuvim. Y eso es importante para lo que vamos a ver esta y la siguiente semana. El templo es algo que cada vez está en conflicto. Ya el templo no es tan central. Porque aunque Esdras lo reconstruye, en realidad empieza a formularse un sentido teológico que es más importante la ley interna que el templo. ¿Okay? Es más importante interiorizar la ley que el ritual del templo. Posteriormente, como vieron la semana pasada, cuando el templo es profanado y posteriormente a Herodes levanta un templo, mucha gente todavía ve el templo con cierto recelo porque lo ven más como un tema político, como un tema de manipulación que de originalidad. Es decir, algunos incluso creían que el templo no les pertenecía a los judíos, sino que era de Herodes, por ejemplo. Entonces, sin templo limpio, porque sí existía el edificio, las escrituras en el periodo intertestamentario comienzan a ser la fuente de identidad judía y de interiorización. Por eso es que van a aparecer maestros de las escrituras cuyo propósito es enseñar las escrituras al pueblo, para que la aprendan, para que la vivan, para que la conozcan, etc. ¿Ok? Comienza entonces a hacer esto parte fundamental del pensamiento judío. Lo tercero que es importante entenderlo, y esta es la parte básica para lo que vamos a ver el viernes, es que es en este periodo, hermanos, que nace y se formula el judaísmo como religión. Quiero que aprendamos a separar judíos como pueblo de judaísmo como religión. Es decir, los judíos que regresan comienzan a desarrollar una teología propia con algunos matices y elementos que van a darle inicio al judaísmo como una religión. Por lo menos yo identifico 3 cosas importantes que nacen en el periodo intertestamentario y que se formulan ahí para entender la fuerza que va a adquirir el judaísmo. Número 1, la reconstrucción del templo para adorar a Jehová o Yahweh. Ahí pongo el tetragramatón, ¿no? Las 4 consonantes sagradas. En su transliteración, pues es YHVH. Yahvé, o cuando lo traducen acá al español, le ponen Jehová. Entonces, esta reconstrucción del templo va a ser fundamental para poder adorar a Dios. Ya lo hacía, ya había un primer templo. Pero quiero que entiendan algo. Ese primer templo que ustedes van a ver antiguamente nunca fue tan importante religiosamente hablando, es decir, que fuese como la pasión, no. Porque aunque el templo estaba, la gente seguía adorando a Baal, a Astarte y a otros dioses paganos. Si no, vean Elías, que es un profeta que recrimina a Acab mucho tiempo después del templo. ¿Sí? O lean a Isaías que habla contra los ídolos. Se han leído a Isaías, ¿verdad? Que tiene una sección contra los ídolos. ¿Por qué? Porque el pueblo era idólatra, es decir, el templo, aunque existía, no era una devoción para Yahvé como nacional donde todos adoraran, no, sino que adoraban en el templo, pero también podían adorar a Baal, a la diosa Astarte, adoraban a un montón de dioses. Un pueblo ya completamente que había perdido el horizonte. Pero en este periodo, el templo se afirma como adoración a Yahvé. ¿Por qué? Por un concepto teológico interesante. Cuando ellos revisan las escrituras de los profetas, dicen, fuimos llevados al exilio por idólatras.
Es uno de los conceptos importantes que se arraiga mucho en el periodo intertestamentario. La idolatría nos condujo al exilio. Entonces, ahora jamás volveremos a adorar a otros dioses. Y quien lo haga será castigado. ¿Sí? Y junto con el templo también nace un sacerdocio bastante estricto. Por ejemplo, cuando uno lee a Esdras, Esdras dijo, los que estén casadas con extranjeras, despídanlas. ¿Sí? Regresen a sus mujeres, porque todo eso nos trajo esta crisis que vivimos y no se va a repetir. Entonces, el judaísmo empieza a ser una religión bastante estricta, que como vamos a ver ya en el tiempo de Jesús, o ustedes han leído, era tan estricta que después ya era opresiva. Pero quiero que entiendan que el fondo de esta exigencia era por la experiencia del exilio. Y entonces se volvieron demasiado estrictos. Número 2 en el nacimiento del judaísmo era la centralidad de la ley mosaica principalmente. ¿Sí? La ley mosaica se convierte en el corazón de la religión judía. ¿Sí? Es decir, lo que encontramos en el Pentateuco se empieza a vivir al pie de la letra. Al pie de la letra. Cuidarla, exigirla, que no se quebrante, que no se rompa. Y pasa a ser el corazón, pues, del judaísmo como tal. Por eso, en la época de Jesús, la ley se guardaba tanto en el templo como con los fariseos. ¿Sí? La centralidad de la ley. No están hablando de los profetas, no están diciendo, vamos a hablar de los profetas, sino la ley y la ley. ¿Ok? Tercero, el tema del Shabbat o el sábado como día de descanso y como parte también de un ritual religioso que le va a dar identidad a los judíos. ¿Sí? Le va a dar identidad de pueblo y de religión. Entonces, el Shabbat lo traen como un sello que ahora va a tener no solamente el sentido de descanso y de esparcimiento, como lo dice Deuteronomio, por ejemplo, sino de un ritual fundamental para la fe y para el acercamiento a Dios. Y va a ser tan estricto con el tema del sábado que cuando llega Jesús, ustedes saben que ya el sábado era un tema que oprimía, que incluso a veces les quitaba la libertad. Personas eran castigadas por hacer en sábado cosas tan absurdas como comerse un huevo de gallina, por ejemplo. No se podían comer huevo de gallina porque la gallina había trabajado en sábado. Entonces, después no se podía sanar y no se podían hacer otras cosas. Pero esto se formula también en el periodo intertestamentario como algo que va a ser central. Y usted me puede decir, hermano, pero si el sábado es antes. Muéstreme o dígame de textos de David, el rey David, diciendo, guarden el sábado. O los profetas, Isaías, Jeremías, que son profetas antes del exilio, regañándolos porque no guardan el sábado. No. Es decir, esto se vuelve muy fuerte y central como motivo religioso en la época del periodo intertestamentario. Muy bien. Entonces, recapitulemos. Número 1, 721, la caída del reino del norte y el exilio de Israel. 586, el exilio de Judá, la caída de Jerusalén por Babilonia. 520 aproximadamente, tenemos el retorno. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que entre el exilio y el retorno pasan 70 años, y en esos 70 años los que fueron al exilio no son los que regresan. Regresan los nacidos en Babilonia. ¿Qué traen de regreso? El alfabeto, ya lo mencionamos, el cambio de caracteres de un hebreo mucho más antiguo del primer templo
a un hebreo cuadrado o arameo, que tiene unos caracteres más refinados. Muy bien. Segundo, en este periodo se va formulando la centralidad de las escrituras con la división que encontramos nosotros en la Biblia hebrea, la Torá, los Nevín y el Ketuvim. ¿Sí? Y posteriormente el nacimiento y la formulación del judaísmo como religión. ¿Sí? Religión judía, monoteísta, exigente de la adoración de un solo Dios, de la ley y del Shabbat. ¿Sí me explico? El templo, estos elementos son centrales en el judaísmo. El templo, el monoteísmo, la adoración de solo a Dios, solamente al Señor, y lo exigen ahora sí, la centralidad de la ley y el Shabbat como día de descanso o como parte de un ritual religioso, como dice aquí. Muy bien. Ahora sí, abro espacio para preguntas y dudas de la exposición de este día. A ver, empecemos con Joyce Gómez y después con Amos. Adelante, Joyce. Dios bendiga, hermano. Yo tengo 3 preguntas en todo lo que habló de la clase. Ajá, adelante. La primera pregunta sería que si hoy en día hay algún rabino que hable el hebreo antiguo, o sea, si todavía existiría esos conocimientos en alguna sinagoga o allá en Israel. Muy bien, buena pregunta. No. Bueno, hay personas, hoy no se le conoce como hablar hebreo antiguo, se le conoce como filología. Es decir, quien estudia hebreo antiguo, para entenderlo, lo estudia más desde el sentido filológico. Es decir, cómo eran las palabras y cómo se construía antiguamente. Lo que significaba antiguamente, porque algunas palabras han cambiado completamente su significado. Es decir, quien hable hebreo hoy no significa que habla hebreo antiguo. Es más, por ponerte un ejemplo, honestamente, nadie sabe cómo se pronunciaba ese hebreo. Porque aquí en el Targum que yo te mostré, las vocales, que son los puntitos que vienen abajo, que es el sonido que se le da a la palabra, se le agregó en el año 1000 más o menos después de Cristo. Los masoretas. Pero antiguamente, cuando se veían las palabras, no se sabía cómo se pronunciaban. ¿Sí me explico? O sea, la pronunciación está perdida. Porque obviamente el idioma fue mutando con el tiempo. No sé si... Sí, inclusive escuché que cuando fue todo eso de Hitler, que se llevaban a los judíos a los campos de concentración, el idioma se fue perdiendo un poco más, ¿no? De acuerdo, también fue mutando. Es más, cualquier idioma siempre pasa por un tema de evolución. No sé si alguien aquí ha leído El Quijote de la Mancha en su versión original. Uno no le entiende nada. Está en español, o sea, uno lo puede leer, pero no entiende nada. O entiendes... Y estamos hablando de un libro de este siglo, bueno, del siglo pasado. Pero así es el idioma. Mi segunda pregunta sería, ¿cómo fueron aprendiendo los que estaban en el exilio, la nueva generación? ¿Cómo fue aprendiendo el arameo? O sea, ¿estaban allá como esclavos o tenían algunos derechos, por así decirlo? Sí, cuando ellos fueron como esclavos. Pero como el paso del tiempo, dejaron de ser esclavos. Es decir, no hay que imaginárnoslos como el esclavo egipto, ¿no? Que les están golpeando día y noche y trabajan en las pirámides. No. Eran gente que trabajaban y no les pagaban, por ejemplo, les pagaban menos porque eran vistos como gente traída, pero de menos nivel que el babilonio. ¿Ya me explico? Entonces, era un tipo de esclavitud donde los obligaban a trabajar todo el tiempo con salarios bajos, pero ya podían hacer sus casas, podían vivir ahí, o sea, tenían cierta libertad. ¿Y por qué aprenden?
el arameo porque es lo que yo dije, los que se fueron, que hablaban el hebreo antiguo, murieron. Y los hijos que les nacieron ahí crecen en Babilonia y empiezan a hablar el idioma de Babilonia, que era el arameo. Pues ese era el idioma, ya el de sus papás medio lo sabían o ni lo sabían, ¿sí? Por eso es que en Esdras, cuando los reúne, Esdras tiene que traducirles porque no entienden nada del hebreo antiguo. Okay. Y la última pregunta fue que si realmente el sábado, el Shabbat corresponde al sábado en nuestro calendario. Por ejemplo, yo tengo un tío que estaba en Estados Unidos y ya regresó. Entonces allá, según estuvo estudiando lo que era el hebreo, para mí era el idioma, pero no, en realidad estaba estudiando muchas cosas de los judíos. Entonces me hizo ese comentario que los que guardan el sábado están mal guardándolo el día sábado porque en realidad en el calendario de los judíos no corresponde al sábado. ¿Cómo sería esta parte? Sí, esa es una cuestión de calendario. Pues no se sabe realmente qué día era el sábado allá, ¿no? Obviamente en el calendario judío pues ya lo tenían identificado. Después que se instala el calendario gregoriano, que es el nuestro, hay algunas variantes. Y por ejemplo, algunos judíos como tal pues, prefieren agarrar ese calendario para guardarlo el sábado, como, o sea, aplicarle el sentido que tiene. ¿Sí me explico? Pero saber cuál era exactamente, eso es imposible, no se puede saber. Okay. Muy bien, listo, ¿verdad? Gracias, gracias. Adelante, vos. Saludos, ¿se oye bien? Sí, adelante, te escuchamos bien. Pues primero, felicidades, hermano maestro, excelente la ponencia de hoy. Tengo dos interrogantes, ¿sí? Usted mencionó el hecho del exilio de las mujeres, así de pasadita lo mencionó a cargo de Esdras, y esto me lleva a leer un pasaje. Quisiera compartir un pasaje con ustedes que se encuentra precisamente en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 15. Dice, solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hasasías, hijo de Tikvá, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. ¿Se opusieron a qué? Se opusieron a aceptar el decreto o la imposición en nombre de Dios del exilio de las mujeres. Entonces, mi pregunta aquí, la primera pregunta, porque tengo dos, es, ¿qué pasa con todo ese remanente de personas que no están de acuerdo con Esdras? Porque siempre nosotros pensamos que el pueblo judío adoptó, pero esto más me suena como a una imposición. Hubo una conquista sangre y fuego, porque hablar del exilio de mujeres, de acuerdo a al contexto y a la época, era, fue algo muy fuerte. Y mi segunda pregunta es... Si quieres, déjame contestar esa para que no se me vaya, o están ligadas. ¿Quieres que te lo voy a responder las dos en una? No, entonces okay. Mejor... Ok, gracias. Ok. Esa es una muy buena pregunta, Porque los que regresan del exilio, a veces nosotros, como tú dices, pensamos que todos pensaban igual, todos querían lo mismo y todos buscaban lo mismo. Y eso no es así. En toda ciudadanía siempre hay diferencias. Es decir, los que regresan, incluso algunos eran todavía medio politeístas o que aprendieron a adorar a dioses ahí, persas, también lo sabían. Hay un detalle importante, no se sabe exactamente qué pasó a ciencia cierta, pero algunos investigadores, y a lo mejor eso puedes investigarlo después con calma, investígate la comunidad judía de Elefantina, así se llama. La comunidad judía de Elefantina parece que es un grupo de judíos que no estuvieron de acuerdo con la reforma de Esdras y se van. Es decir, dicen, no, esto no para nosotros, y se van y forman otra comunidad en lo que se conoce como Elefantina, que curiosamente esa comunidad de judíos es más liberal que la comunidad que se queda aquí, que es más sacerdotal, ¿no? De Esdras como sacerdote. A los judíos que se quedan se les conoce más como la comunidad sacerdotal. Y a los que se van, o ese grupo que se va, no te estoy diciendo que los de Elefantina son los que aparecen ahí, sino que la arqueología bíblica dice que probablemente
eso fue lo que pasó, ¿no? La judía elefantina, porque hay documentos arqueológicos que hablan de una comunidad de judíos de esa época que es un poco más abierta y que no acepta alguna de las reformas como tú mencionas ahí. Entonces, lo más probable es que se hayan agrupado y se hayan ido, se hayan retirado a otros lugares pues, a formar comunidades allá. ¿Me expliqué? Sí, gracias, maestro. Digo porque si a mí me ponen en ese, entre la espada y la pared de acepta a Dios y sepárate de tu mujer, yo sinceramente me quedo con mi familia. Y yo creo que hubieron muchos que adoptaron eso, hicieron eso. Es decir, que este pasaje solamente es como una muestra de mucha gente que tenía ese sentido. Bueno, sí, bueno, es que eso precisamente es cuando hablo del judaísmo, cuando se nace el judaísmo como religión, no lo liguen como la revelación de Dios, no, como religión, precisamente se vuelven más radicales y no dejan que se casen con extranjeras, no dejan que, y se vuelven, y contra eso es que Jesús va a reaccionar después, porque va a decir, oye, ustedes han torcido las escrituras, porque la religión en ese caso ya no iba de acuerdo con la revelación, sino ya más bien eran imposiciones humanas con las que Jesús va a reaccionar. Muy bien. Sí, sobre todo porque pues se maneja la ley de la retribución, esa es la filosofía que está operando. Bueno, mi segunda pregunta es directa y es sencilla. Antes del exilio se guardaba el Shabbat, sobre todo entendiendo porque yo creo que es un elemento babilónico que influenció sobre el pueblo judaíta cuando regresa del exilio. Pero esa es mi pregunta. Antes del exilio, ¿guardaban el Shabbat? Bueno, es una buena pregunta. Lo voy a contestar más arqueológicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros la Biblia la tenemos Génesis, Éxodo, Levítico y después los profetas y pensamos que así se escribió. Y pues no, en realidad la escritura tiene otra forma. Después la organizaron así, pero se escribe de otra forma. Hay algunas muestras de que el Shabbat se guardaba, pero no era una festividad central. Particularmente lo que dice Isaías, ¿no? No me traigáis más luna nueva, ¿sí? Luna nueva, ¿no? Déjame buscar la cita. Si ustedes leen el pasaje en Isaías, es capítulo 1, versículo 13. Aquí poner la Biblia. 1.13 dice, estas ofrendas no tienen como valor, no me traigan más incienso, luna nueva y sábado. Menciona dos festividades, luna nueva y el Shabbat, ¿sí? Incluso parece que en el original está primero la luna nueva y después el sábado. Me resultan molestas y lo menciona ligeramente. Hay un episodio de David y Jonatán cuando David está pidiendo permiso, tratando de liberarse de Saúl, le dice, cuando yo vaya, dile que tengo que ir a casa de mi padre a celebrar la luna nueva, dice, ¿no? Y no aparece el sábado, es decir, el sábado, en estos escritos de los reyes, que hablan de la historia de Israel, el desarrollo de la historia de Israel, y los profetas, el sábado, el Shabbat, no es una festividad central. Es decir, si la practican, dicen algunos arqueólogos que probablemente la practicaban una vez al mes, ¿sí? Es decir, sí está presente, pero no es una fiesta importante, tampoco ocupa, por ejemplo, como decía yo hace un momento, los profetas nos están diciendo, ustedes no guardan el Shabbat, el Señor le va a castigar, o David diciendo, reúnanse en el Shabbat, Salomón en el Shabbat. No era importante. Parece que después del exilio es que ya se hace importante y fundamental como un sello del judaísmo como religión. Y entonces ahí se vuelve una cuestión semanal, ceremonial y bastante estricta. ¿Okay? Pero la arqueología dice que sí se celebraba, sí estaba, pero no era una festividad protagonista, ¿sí? Sino que se celebraba a lo mejor una vez al mes, pero no era central. Yo quisiera aportar algo. Sí. Obviamente, antes del exilio, sí hay ese registro o se puede rastrear, pero esa celebración que estaba ligado al calendario lunar
era más bien la práctica que algunos llaman del Shabbatú, donde había un cese de actividades y era un acto de protesta en contra de un Dios. O sea, la intencionalidad es totalmente diferente al Shabbat que presenta ya el judaísmo después del exilio, que no es un acto de Sí, protesta contra Dios, sino que es ahora un medio de acercarse intencionalmente a Dios. sí. De hecho, eso está más presente en la escritura del Shabbat, cuando se escribe del Shabbat en la teología judía. Es decir, en la escritura como tal ya tiene ese sentido. Ujú. Ok, gracias. Dios le bendiga. Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Adelante, que estamos en el espacio de diálogo, de preguntas, de incógnitas. ¿No hay preguntas ya? ¿Ok? Con confianza, ¿eh? Si algo no entendió lo que estamos diciendo, a ver esto, hágalo con toda la confianza del mundo, que este webinar es para eso, ¿eh? Es para eso, es para poder aclarar preguntas, las preguntas que surjan, para aprender juntos. ¿Ok? Si, si tiene alguna duda, alguna pregunta, podemos ir dialogando al respecto. Maestro, una pregunta. Sí, No lo toqué en el tema, por eso pero yo creo que está muy ligado porque mencionó el primer templo y también se mencionó el segundo templo. En la diferencia entre el primero y el segundo es obviamente el Arca del Pacto. ¿Qué nos podría decir acerca del Arca del Pacto? ¿Existió? ¿No existió? Acerca de ello. sí, bueno, ese es un tema muy amplio, la verdad, ¿no? Como para tratarlo ahorita. Y ya el Arca del Pacto no es un tema central en el periodo intertestamentario, ni siquiera en el templo que encontramos en este periodo. Lo que sí se puede rastrear es que el Arca del Pacto en la Biblia, por ejemplo, hay dos. Una es la que encontramos y que narra Éxodo cuando Dios le dice a Moisés que construya un arca para poner las tablas, y es un arca muy rústica, o sea, él dice, además dice que Moisés como que le elabora de tabla y pone ahí ya las tablas de la ley. La segunda, que es la que dice que ya le encarga a un artesano y que es la que vamos a encontrar como principal protagonista, es la que ha llamado más la atención porque es la que está en el templo. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que sí haya habido un arca en el templo, no con las características hollywoodenses, así como lo pinta Hollywood. No. Ahí interviene otro elemento que dijo, nos llevaría mucho tiempo explicar. Por ejemplo, el tema de los querubines que están arriba, que es otra cosa, ¿no? Como lo imaginamos hoy. Pero a grandes rasgos, sí, o sea, sí hay evidencia que el arca estuvo ahí, que eran cofres pequeños, y después el arca más grande, que es el protagonista en el templo. Ahora, ¿qué pasó? Que eso ha causado mucha incógnita. Algunos dicen que la tienen allá los persas, que la está guardada. Bueno, eso ya es conspiracionismo. Lo más probable, dicen algunos, es que hay dos versiones. De hecho, en el periodo intertestamentario se habla y se empezó a correr un rumor o hay una escritura de que la escondió Jeremías. Eso es evidencia arqueológica, ¿eh? O sea, hay escritos que dicen que Jeremías la escogió en una cueva y la tapó, dice, con una manta o algo así. Que tampoco es que de verdad eso ocurrió, o sea, es una posibilidad porque hay algunos escritos. Y la otra, que es la que la mayoría de los expertos afirman, es que pues se la llevó Babilonia, ¿no? Y como para ellos no tenía ningún valor, le hizo lo que le aplicó a los utensilios del templo, pues las rompió, las desbarató, las hizo en otras cosas que tenían valor para ellos.
y que probablemente termina. Entonces, como Jeremías, en la Biblia dice que escapa por un hueco, así dice la Biblia, ¿no? Que salieron por un hueco, más o menos, junto con los levitas, dice, cuando narra la huida de Jeremías, dice que escapa con los levitas. Entonces, eso lo ligan con esa tradición que hay de que probablemente Jeremías, si iba con los levitas, quizás, porque el texto bíblico no lo dice, iban tratando de sacar el arca, esconderla. Entonces, eso ya entra en el plano de lo lógicamente posible, y pues ahí queda también esa otra posibilidad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hermanos, pues como no hay preguntas, estoy sorprendido. Pensé que me iban a acribillar después de la... Pero eso significa entonces que fui muy claro, ¿verdad? No, aquí pasaron una de las dos cosas. No le entendimos nada o todo está totalmente claro. Por eso me anticipé a decir que está todo claro entonces. Saludos, saludos, hermano Martínez. Saludos, Santana. Qué gusto escucharte y tenerte por aquí. Igualmente, Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, hermanos, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, Dios me los bendiga. Nos vemos el viernes a las 7 con otros temas que vamos a explorar dentro del periodo intertestamentario. Yo espero que ya nos ubiquemos un poco más en el tema del judaísmo, el tema de templo y otras cuestiones más que nos permitan entonces entender la temática de la siguiente semana. Hasta luego, buenas noches, buen provecho a los que van a cenar. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano David. Bendiciones Amén. a todos. Saludos, hermana Elena. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano David. Bendiciones, mi hermana Marta. Dios les bendiga. Dios bendiga.